En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es domingo 12 de marzo de 2017. Esta es la emisión 17.730. Los periodistas J. Enrique Ríos y Jesús Antonio Vargas Marín nos presentan al invitado de esta mañana. Amigos, muy buenos días. Dentro de esta serie que estamos realizando por esta época del año, hace 5 años la hicimos, con los rectores de la universidad, nuestro invitado hoy es el rector de la Universidad EIA, el doctor Carlos Felipe Londoño. A ver, para meternos en la idea de qué es EIA, que así la conocimos y que ahora es universidad, ese cambio, ¿qué es? ¿Cómo se está digiriendo? ¿Qué es lo que significa? ¿Hacia dónde va? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, Jota, a usted, a todos sus oyentes. Mire, la institución que ha tenido el nombre de Escuela de Ingeniería de Antioquia viene de una herencia de cómo nació realmente la ingeniería en la universidad en el mundo occidental. La ingeniería empezó en Francia y la primera escuela fue la École de Pont-et-Chaussée, que es del siglo XVIII, es reconocida como esa primera escuela. Fruto de eso se crearon muchas escuelas de ingeniería a lo largo del mundo, como aquí también se creó después la famosa Escuela de Minas en el siglo XIX. Esta institución, que de alguna manera se derivó de esa Escuela de Minas, pues preservó esa institucionalidad en que eran dedicadas específicamente a la ingeniería, la ciencia y la tecnología, y como tal nació. Pero el país, Colombia, ha tenido una normativa que fue partiendo a los distintos tipos de instituciones de educación superior, si bien todas fueran de formación universitaria, como la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y creó nombres que no existen en el mundo entero de universidades e instituciones universitarias, bueno, e instituciones tecnológicas y técnicas. Esa complejidad que fue dando en la parte normativa generó unas brechas entre los distintos tipos de instituciones, así lucharan por lo mismo. Entonces esta institución, que diría uno era una universidad especializada, como tal, la universalidad dentro del rigor de lo que hoy se entiende, es decir, en la docencia, en la investigación, en su relación con el medio, en la internacionalización, pues tenía todos los elementos. Así como uno diría en Estados Unidos, no se llaman universidad el Instituto Técnico de Massachusetts ni el Instituto Tecnológico de California o el de Georgia, y obviamente son universidades. O en Europa el Instituto Politécnico de Zúrich, por mencionar uno solo. Bueno, pero nosotros teníamos que hacer este cambio que nos llevara en dos aspectos. Uno, indudablemente, que en esta parte legal no estuviéramos en esa brecha en que podríamos quedar. Y en el segundo, porque desde los campos del conocimiento, si bien estamos centrados en la ingeniería, la ciencia y la tecnología, desde la ingeniería se irradian todas las otras áreas del saber. Es decir, o la apoyan, o subyacen, o tienen una seria interrelación. Y así lo vemos con las distintas ramas de las ingenierías que tenemos. Entonces lo que dijimos es, queremos crear otras escuelas nuevas que a la luz de lo que hoy tenemos en las ingenierías nos permitan desarrollar esos otros campos. Eso ya se había empezado, digamos, en el campo administrativo a nivel de posgrados. Y por tanto ya tenemos desde hace años una serie de especializaciones y maestrías que alimentan esas ramas del saber. Y por el otro lado, unas ciencias básicas muy firmes y fuertes que, si bien no tuvieran un programa específico, sí eran el soporte de todos los programas. A la luz de todos esos elementos y para permitir una visión más amplia, sin restricciones en su desarrollo, le solicitamos al Ministerio su reconocimiento.
Pero a diferencia de muchas instituciones que abrieron programas de derecho o de contaduría para poder justificar su nombre como universidad, nosotros realmente no hicimos la apertura de ningún programa de nada de lo que teníamos, sino que simplemente le pedimos al ministerio: reconózcanos dentro de esta fortaleza de las ciencias básicas, en los programas de ingeniería que tenemos y en los programas por el área de administración y ciencias económicas en los posgrados, esos requisitos que hay ante el cumplimiento de esa misión universal. Y así fue como hace 1 año y medio hicimos esa tarea que nos permita, repito, tener una visión más amplia sin restricciones hacia adelante. Bueno, en el lema de la universidad uno encuentra 3 palabras: ser, saber y servir. Hágame el favor y nos amplía el contexto en el que funcionan esas 3 palabras en la realidad. Gracias, Jota, por esa pregunta, porque me llega al alma, porque esa es la esencia de esta institución. Son 3 palabras que no fueron construidas al azar, son 3 palabras que tampoco fueron inventadas por un pequeño grupo de personas. Fue construido con toda la comunidad académica desde hace ya más de 20 años, en la cual reflejamos como lema la esencia de la misión de esta institución, que se las trato de presentar muy brevemente. Primero, porque todos, antes que nada, somos seres humanos, ciudadanos del mundo. El mundo nos ha mostrado en todos estos últimos años, especialmente con todas las grandes crisis que han ocurrido, que no han sido por la ausencia de profesionales, conocedores de un tema o científicos, sino por la ausencia de la ética, de unos valores que permitieran saber cuáles son los límites, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde es el beneficio de unos individuos frente a un bien común por el que debemos implorar. Entonces, cuando nos encontramos en la calle o en cualquier medio, somos seres humanos, antes que médicos, abogados, ingenieros, psicólogos o simples ciudadanos que caminan por la calle. Esos principios básicos de un ciudadano ético para el mundo lo reflejan en el ser. Lo segundo, por supuesto, como universidad, es el saber. Allí es un centro para el desarrollo de la ciencia y con todo el rigor y la búsqueda de la excelencia académica que sea competente en cualquier geografía de nuestro planeta. Pero lo tercero, una conciencia muy clara, que si bien cada individuo obtiene un beneficio, tanto por el aprendizaje que ha tenido en una experiencia universitaria, como por los logros que pueda obtener, todos nos debemos a una sociedad, no nos debemos a nosotros mismos. Y por tanto, primero desde la ingeniería, pero segundo desde todos los otros campos en que ahora vamos a atender, entender que simplemente es un medio para poder servir a una sociedad. Muy bien, entremos en materia ya académica. ¿Cuáles son los programas nuevos que ustedes están desarrollando con mucho éxito, de los que ya la gente habla como una institución, como una identificación de la institución? Sí, Jota, si bien la institución nació con los programas que en ese entonces, hace ya cerca de 40 años, como la ingeniería civil y las ingenierías más clásicas en el mundo entero, en los últimos años los desarrollos han sido con estas nuevas áreas, como son la ingeniería biomédica, que era unir 2 temas que habían caminado en forma paralela pero sin mezclarse, que eran el campo de la salud, de la medicina específicamente, y los campos de la ingeniería, amparados en las ciencias básicas, en la física, en la matemática, en la química y en la biología. Entonces, eso ha sido realmente un nutriente muy valioso, no solo para la universidad en sí, sino para la sociedad, especialmente destinado a la salud, que finalmente es donde han de ejercer estos jóvenes. Y una segunda que ha tenido también una gran revolución ha sido la ingeniería mecatrónica, que reúne un poco desde los conceptos de la mecánica clásica, pero también en unión con aspectos de la informática, de la ingeniería pues, de sistemas y también con la ingeniería electrónica. Esa mezcla dentro de un mismo profesional ha tenido una gran acogida en el medio, además de que son unos profesionales formados con unos criterios muy exigentes desde todas las ciencias básicas y las ciencias de la ingeniería. Yo creo que desde las ingenierías esos 2. También vamos a comenzar un nuevo doctorado en ingeniería, que es un doctorado que está destinado muy a la empresa, Jota, y en esto es importante destacarlo, porque lo que queremos con estos candidatos
que entren a estudiar el doctorado es que no se desprendan de la empresa y que podamos orientar su tesis doctoral sobre problemas o soluciones que vayan a brindarse a esa misma empresa, cumpliendo con todos los requisitos y requerimientos del orden científico y académico que por supuesto demanda un programa de doctorado. Allí esperamos realmente tener un elemento diferenciador para poder formar profesionales de ese nivel en bien de estas empresas. Tenemos y estamos tratando de darle una mayor estructura a nuestra escuela, que sea en la parte administrativa, con los programas que ya existen y fortalecerlos un poco más. Y en este momento estamos evaluando la creación de otras nuevas escuelas en los campos complementarios, pero ligados al saber de lo que las ingenierías actuales y estos otros programas en los campos económicos nos permiten tener hoy. Y esperamos en este año poder hacer esa presentación de lo que será esa nueva escuela. Una de las cosas que me emocionan a mí cuando hablo de la universidad es entender que ya aquí han constituido algo que yo soñé desde el principio, hace muchos años, y se lo sugerí a muchas universidades y lo han ido creando, los centros de pensamiento. Ustedes tienen sus centros de pensamiento, ¿cómo ha funcionado? ¿Qué ha salido de ahí ya? Sí, Jota, todavía estamos en una etapa de construcción. Aquí este centro de pensamiento que al frente está el doctor Javier Gutiérrez Pemberti, una persona muy destacada y de una gran trayectoria. Queremos hacer es un centro de pensamiento desde lo técnico y lo científico, pero repito, como hablábamos ahora en esa esencia de la institución, para un servicio de la comunidad. Todavía estamos en una etapa de construcción y por eso no hemos querido hacer una presentación bien en forma ante la sociedad, ya que hemos ido delineando los campos estratégicos que tiene la institución, los saberes en los que hay elementos diferenciales y contrastando frente a las necesidades de nuestro país y a enterar a una comunidad. Porque lo que queremos es crear una opinión que sea argumentada, estructurada, y no simplemente dejar a aquellos que por una u otra razón tienen más poder de influencia sobre una sociedad. Que esa voz provenga con independencia de la universidad, que no esté ligada a un interés económico, político, religioso o de ninguna otra índole, sino en últimas a ese bien de la sociedad. Entonces estamos definiendo unos campos, uno de ellos es por ejemplo en la salud. Y esperamos, ustedes saben, en toda la situación tan difícil que vive la salud en el país. En otro campo, que ha estado muy ligado con la ingeniería biomédica, otro campo que estamos es con la parte de energía, y sobre todo ante la revolución en que se viene gestando en todo el campo de lo que será la prestación de los servicios de energía, que todavía quizás no se percibe muy ampliamente en la sociedad en común, pero que ya están empezando a aflorar distintos elementos. Y muchos otros ligados también con el medio ambiente, que por supuesto vivimos como ahora específicamente en Medellín, con la crisis de la calidad del aire. Entonces son tres temas, tenemos otros en que estamos acabando de depurar. ¿Por qué no hemos salido todavía con productos bien claros? Porque no queremos dar un paso en falso, sino empezar realmente con algo que sea muy serio, que realmente impacte favorablemente a la comunidad y que en últimas le sirva a los gobernantes por un lado, al sector empresarial por otro lado y a la comunidad en general también en tener una visión más amplia, completa y bien documentada. Tocó el tema de la energía y ustedes tienen la energía con Celsia, creo que es. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Energía, que es lo llamamos, y con ese nombre pues para que quedara el de la EIA también allí al final, es justamente porque ese campo de la energía, esta institución lo identificó como algo estratégico. Pero cuando uno se mete en el campo propiamente en sí de la energía y empieza como a ampliarlo con una lupa, va hallando tantas posibilidades y campos nuevos. ¿Qué estábamos haciendo? Primero, que lo que ya tienen y atienden con prestancia, con experiencia, otras universidades o centros de estudio o algunas organizaciones, no lo vamos a tocar mucho. Y nos estamos metiendo en el campo de esos nuevos desarrollos, tanto por las nuevas fuentes
que hay para generación de energía, como en lo que serán las redes inteligentes en las cuales se va a mover toda esta prestación del servicio de energía, con los nuevos actores que han de entrar allá, con la incidencia que ha de tener en los costos y también con lo del medio ambiente. Entonces, estamos trabajando con nuestros grupos de investigación en ese desarrollo y ahí, por ejemplo, estamos ligando mucho al centro de pensamiento. Entre ellas estamos haciendo algunos convenios, uno de ellos es con Celsia, para poder desarrollar campos experimentales frente a estas nuevas fuentes de energía. Antes de darle campo a las preguntas de Jesús Antonio Vargas, el editor del Noticiero Económico Antioqueño Radio, tengo una pregunta que no puedo dejar de hacer. El país está en una crisis tremenda, en muchos sentidos, pero a mí me preocupa en todos los sentidos la crisis ética. Yo escribí una nota en La Lupa que nos decía que la ética estaba en los códigos como letra muerta. Y me preocupa mucho que en las universidades, en los colegios, en el kinder y en el hogar, la ética esté pasando a un segundo plano, o vaya para un segundo plano y no se les esté enseñando al bebé, al niño, al estudiante y al universitario qué es la ética y cómo es que tiene que vivir frente a la moral. Ya como profesional. Y da mucha tristeza ver profesionales recién egresados cometiendo delitos éticos. Hábleme de eso. Sí, Jota, yo creo que es un punto absolutamente clave y quiero retomar con el principio de esta charla y cuando usted me preguntaba con lo del ser, saber y servir, hablar. Y allí quiero retomar esa esencia. Miren, hoy día es muy común que cuando se habla de algo que falta, entonces dicen, ay, sí, ponga una cátedra de eso. Entonces, una cátedra de ética, quiere decir, pues sí, estaba desde que esta institución nació hace casi 40 años, pero con eso no se soluciona. El problema está en el ejemplo, en la coherencia entre lo que se construye con un ideal de formación, pero también en ese ejercicio diario, en cada aula de clase, en cada actividad académica que se tiene. Aquí hay que decir que la universidad tiene un papel que jugar que antes la universidad se hacía un poco en forma marginal a un costado, como quien dice ser una responsabilidad que ya viene del hogar o viene de los colegios. Yo creo que hoy por lo menos se asume en una forma más frontal, entendiendo la responsabilidad que le compete. Indudablemente la educación es una responsabilidad inicial y fundamental de la familia, y yo creo que ahí empieza la primera falla, Jota, porque pues cabría decir hoy qué es una familia hoy, respecto a lo que fue una familia hace 20, 30, 50 años. En segundo lugar, ese ejemplo que se da en la casa puede ser mucho más fuerte que el que puedan dar sus otros maestros en las instituciones de educación, sean los colegios o seamos las universidades. Pero tercero, y lo hago ante los padres de familia cuando los invito ingresan sus hijos por primera vez para que sepan simplemente a qué institución entran. Nosotros evaluamos también a nuestros jóvenes desde el primer año, no solo por su calidad académica y su rendimiento, que es riguroso y es exigente, pero sino también por sus calidades, por sus principios y por sus valores. Y que se entienda, y desafortunadamente ha pasado, que algunos estudiantes en su proceso formativo corrigen. Otros que persisten en eso no siguen tampoco en la institución. Nosotros no podemos decir que un egresado de una institución nuestra, por mucho esmero y esfuerzo que hayamos puesto en esa construcción y en esa formación de estos jóvenes para ese verdadero cambio en una sociedad, realmente se dé en el 100%. Pero sí por lo menos tenemos una garantía de lo que ha sido hasta hoy, que es un altísimo porcentaje, y quizás contar las excepciones de los que nos han fallado en esos otros elementos. Muchas veces para nosotros es más importante escuchar y decir qué calidad de personas, qué egresados los que usted tiene en esa competencia, en esa responsabilidad, honestidad, solidaridad con los demás, muy por encima de si saben más de X, Y o Z cosa, porque eso se puede suplir en un estudio adicional, lo otro no se podrá suplir ya en ese nivel. Pero es un tema en el que diariamente es un reto constante, Jota, y en el que nunca podremos decir que ya la meta está cumplida. A pesar de que ya se va notando un movimiento muy grande de emprendedores
jóvenes que salen de las universidades a emprender su propia empresa. Hay una falencia general y es que los estudiantes que salen graduados tienen muy poquito conocimiento de cómo crear la empresa, de cómo hacer empresa, y salen con la mentalidad de ser empleados. ¿Hay algún tipo de trabajo de ustedes preparando a esos muchachos también para que creen empresa y no salgan simplemente a reclamar un puesto de trabajo? Lo primero que hacemos y lo tenemos en nuestros principios es forjar el espíritu emprendedor. Si bien hay una parte que nace, porque hay esa pregunta y decir, bueno, ¿el emprendedor nace o se hace? Y decir, pues sí, hay unos que tienen una clara diferencia de esos genes, de ese espíritu emprendedor, sin duda. Pero eso no quiere decir que algunos otros que no lo tengan no lo puedan forjar un poco más. Entonces lo primero es forjar ese espíritu emprendedor, que lo hacemos desde algunos digamos, involucrándolo en el trabajo que tienen ellos académico, dándoles un espacio para crear, para desarrollar proyectos de ellos mismos, así no sean nada comerciales, pero por lo menos desde el primer año que los fuerce a que todos esos conocimientos que van adquiriendo los integren y los hagan más transversales para luego producir algo, a ver cómo trabaja, es decir, cualquier pequeño invento dentro. Gracias por su atención. Le invitamos a la emisión de mañana. Nos puede seguir en Twitter en @notieconómico y escuchar nuestra emisión en el canal de YouTube Noticiero Económico. En la redacción, Jesús Antonio Vargas, Gustavo Zavala Berrío y Sergio Ocampo. En la dirección, J. Enrique Ríos y Douglas Balbín. A nuestros oyentes, gracias por la sintonía. Les hemos acompañado Ana Catalina Zuluaga y Jesús Antonio Vargas. Para todos nuestros oyentes, muy buenos días.